Es que anda lloviendo como loco en todas partes de México. Bueno, en buena parte de México. ¿Sí? En fin, me hacía un comentario Alejandro de un problema que tenía duda. Este problema no está muy difícil. ¿Sí? El comentario que me hizo su compañero es sobre este problema. ¿Sí? Se los paso para que lo vean. Se llama recurrencia de un algoritmo híbrido. No era ese. Esa es una duda de un problema, pero Alejandro, de la duda que... Esa duda sí la atendí, me la hizo otro compañero, pero la que me preguntaron fue de... ¿Cuál era? Es una recurrencia a la altura del ¿quién sabe qué? Creo que era este. Sí, era ese. Sí, ya vi. Perdón, Alejandro. Sí. Lo que les dan es una recurrencia, pero también les piden la altura máxima del árbol recursivo. Y entonces, por ejemplo, voy a aquí suponer una F grande. Déjame sacar la captura de pantalla rápido. Sí, porque ahí tenemos varias cosas que ver. Acuérdense que el viernes tienen examen. Entonces dice, dada la siguiente recurrencia F de n, entonces chunches, ¿no? Y entonces, por ejemplo, voy a poner aquí una F de 100. No, F de 100 no es mucho. F de 20. ¿Sí? Y entonces resulta que F de 20 es igual a F de 15, o pi de F de 15, más F de 30 entre 4, que... ¿cuánto es 30 entre 4? 8, no, 7. ¿Sí? Creo que no sé por qué tuve que hacer esa cosa. 7 y sobra algo, no importa. Entonces esta cosa pide F de 15 y también pide F de 7. ¿Sí? 7. Ahí le voy a poner el paréntesis ahí pegado. Es que tengo un poquito de prisa porque hay muchas cosas que ver. Y entonces resulta que F de 15 y pide a F de 10 y también pide a F de 45 entre 4, que eso es más fácil. De hecho aquí creo que lo hice mal, ¿no? Porque dije 30 entre 40 y no es cierto, porque es 3n y n vale 20. Entonces es 60 entre 4 y esa cosa es 15. Sí, ahí lo hice mal. 15, ¿no? Sí. Y ahora la de acá es 45 entre 40 y entonces esta cosa es F de 10. ¿Sí? Y acá pues sigue y acá sigue, ¿no? Entonces ahorita voy a suponer... De hecho, déjenme nada más hacer ese casito. Esta sería F de 5, ¿sí? Y F de 30 entre 4 ahora sí sería 7, ¿sí? Y por ejemplo, F de 5 ya es un caso base, pero F de 7 todavía continúa, ¿no? Porque de F de 7 lo que me pide es F de 2. Y también me pide 3 por 7, 21, 21 entre 4 a 5. ¿Sí? Y esos ya son casos base. Y acá también continúan, ¿no? Cosas parecidas. Lo que les piden es la altura del árbol. O sea, ¿cuánto vale la F? Pero también les piden la altura del árbol. Y entonces lo que noten es que ustedes, en lugar de simplemente devolver el resultado de cuánto vale la F, ¿sí? Podrían devolver el resultado, pero también podrían devolver la altura de lo que llevan en el subárbol que empieza hasta acá. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? Según esto, F de 2 vale 1, ¿sí? Y F de 5 vale 1. Entonces, por ejemplo, este F de 2 podría decir que el valor es 1, pero que la altura del subárbol que comienza a partir de ahí también es 1. Es decir, si se concentran en el subárbol que empieza hasta acá, pues no hay nada porque él es un caso base, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, él podría decir que, bueno, F de 5 es 1, pero también la altura del subárbol que comienza a partir de ahí es 1, ¿sí? Porque nada más está él, no tiene patitas, ¿ok? Y ahora, por ejemplo, este cuate de acá también diría que F de 5 es 1 y que la altura de su subárbol es 1 porque él, suponiendo que él fuera la raíz de un árbol, no tiene hijos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería el valor de F de 7? ¿Sí? Y F de 7 lo que nos dice es que tengo que sumar los dos. Y yo sé que el valor de F de 2 es 1 y yo sé que el valor de F de 5 es 1. ¿Sí? Pero también sé que yo soy el papá, ¿sí? Yo soy el papá de un nodo que está a altura 1 y de otro nodo que está a altura 1, ¿sí? ¿Cuál de los dos está más profundo?
Los dos están igual de profundos porque los dos tienen altura 1. Pero yo estoy arriba de los dos. ¿Qué altura tengo yo entonces? Tengo altura 2. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, f de 10. ¿Sí? F de 10 lo que dice es que tiene que sumar el valor de las f's que llamó. Y f de 5 le da 1 y f de 7 le da 2. Entonces aquí la altura es esa. ¿Sí? Digamos, aquí está coincidiendo la altura con el valor, pero no tiene por qué ser así. ¿Sí? Y por el otro lado, pues por el momento, déjenme ignorar el valor vale algo, lo que sea. ¿Sí? Déjenme ignorar el valor. O sea, lo tienen que calcular. ¿Sí? Pero aquí, desafortunadamente, por el caso que agarré, el valor que está coincidiendo con la altura, y eso no va a pasar siempre. ¿Sí? Definitivamente no va a pasar siempre. Entonces, vale algo, pero a qué altura. Vale algo, pero a qué altura. Vale algo, pero a qué altura. ¿Sí? Y entonces, esta cosa tiene altura 1 porque si él se considera la raíz de un árbol, él no tiene hijos. ¿Sí? Esta cosa tiene altura 1 porque si él fuera la raíz de alguien, no tiene hijos. Y este cuate tiene altura 1 porque si él fuera la raíz de un árbol, no tiene hijos. ¿Sí? Ahora, este cuate tiene altura 2, ¿sí? Porque sus hijos inmediatos tienen altura 1 y porque él está arriba de los dos. ¿Sí? Ahora, lo importante acá es cuál es la altura de este cuate. ¿Sí? Él ve que este cuate, su hijo izquierdo le dice que él está a altura 1, desde su punto de vista, él está a altura 1. ¿Sí? Y su hijo derecho le dice que desde su punto de vista, él está a altura 2 porque sí tiene hijos. ¿Ok? Ahora, aquí el problema es cuál es la altura entonces de acá. ¿Sí? Noten que como este está a altura 2, lo que quiere decir es que la ruta más larga desde el f de 10 hacia abajo está dada por el camino de la derecha. Digamos, aquí no importa si por acá o por acá, ¿sí? Pero esa es la ruta más larga de él hacia alguna hoja. ¿Sí? Esta es muy cortita. Es una ruta muy corta. Hay una ruta más larga por acá y hay una ruta más larga por acá. ¿Sí? Y entonces este cuate tiene que decir, tengo un hijo a altura 1, pero también tengo un hijo a altura 2. ¿Quién es el que es más profundo? Bueno, el que tiene más altura pues es este. ¿Sí? O sea, él tiene hijos. Pero yo estoy además arriba de ambos. ¿Sí? Como este es el que tiene más altura y yo estoy arriba de él, eso es lo que significa que yo tengo altura 3. ¿Sí? Entonces, en términos generales, cuando ustedes tienen un nodo, ¿sí? Y resulta que aquí se acaba la cosa, pero aquí hay un montón de cosas, ¿sí? Y eso lo debieron haber visto en algoritmos y estructuras de datos. Sí, por eso me sorprende un poquito que tengan dudas en este problema, pero bueno, si las tienen, las tienen y ya. ¿Ok? Desde su punto de vista, él está a altura 1. Desde su punto de vista, él está a altura 1, pero el de arriba está a altura 2, pero el de arriba está a altura 3, pero el de arriba está a altura 4. ¿Sí? Y déjame quitar tanta cosa. Y yo creo que lo voy a poner con otro color. Déjenme... Voy a borrar esto y voy a hacer mejor el dibujito. Imagínense que tienen algo así. ¿Sí? Y por acá está acá, 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 y por acá está acá. ¿Ah? ¿Cuál es la altura del árbol? Desde su punto de vista, él está a altura 1, y él está arriba de la altura 1, y él está arriba de la altura 1, y él está arriba de la altura 1. Digo, de la altura 3, ¿sí? Este está arriba de la altura 1, y este está arriba de la altura 2, y este está arriba de la altura 3. Este tiene altura 1 desde su punto de vista. Este también tiene altura 1 desde su punto de vista. Y este tiene altura 2 porque está arriba de los de altura 1. Ahora, ¿cuál es la altura de este? ¿Sí? Él está arriba de uno de altura 2, pero arriba de uno de altura 4. Entonces está a altura 5. Lo que significa es que la altura máxima del árbol se va por acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no voy a platicar más este problema. Está muy sencillo. Con esta explicación debería bastar para implementarlo. O sea, lo único que se tienen que dar cuenta es este cuate que me dice de su altura, este cuate que me dice de su altura, ¿quién es el más alto? ¿Sí? Este cuate. Yo estoy arriba de él. Ah, entonces si él tiene altura 4, yo tengo altura 5. ¿Sí? Muy bien. Ese era ese problema. Ok, sigamos con lo que estamos viendo. Hoy tenemos que seguir con algoritmos de búsqueda con retroceso. Y el problema que íbamos a ver, quiero ver dos problemas hoy. El problema que íbamos a ver es este.
Sí, espero que ya con eso te vas, Alejandro. Es mucho más sencillo de lo que tú piensas, ¿sí? Haces recursión y él te tiene que decir dos valores. ¿Cuánto es la f de la cosa, pero también a qué altura? Haces recursión y él te tiene que decir cuál es la f de la cosa, pero también a qué altura está, ¿sí? Y luego comparas. Este cuate dice que está a altura 4, este cuate dice que está a altura 2. ¿Quién es el más alto? Pero yo estoy arriba de él, ¿sí? Entonces, ¿yo qué altura tengo? Ese, ¿va? Y entonces en el correo lo que te explicaba era que generalmente bueno, la recurrencia así normalita sería algo así, ¿sí? Pero lo que yo te recomendaba era que el tipo de retorno fuera algo así, ¿sí? Para que el tipo de retorno fuera esto, para que ahora cada llamada recursiva pueda responder dos cosas. Pueda responder el valor de la f, pero también pueda responder la altura. ¿Ok? Muy bien, ¿en eso es mejor hacerlo con un struct? Yo creo que sí, Lalo. Hay una alternativa que usa variables globales o una variable que le andan pasando por referencia, pero yo creo que es mejor con el struct. ¿Ok? En fin. Pasamos a otra cosa. Pasemos al problemita de cadenas figurita. Creo que ya se los pasé. Ahí va de nuevo. Muy bien. Cadenas figurita. Pues el detalle de cómo calcular la altura de un árbol es así, la debieron haber visto en estructuras de datos. En fin. Vamos, escribe un programa que calcule cuántas secuencias n dígitos existen, tal que el primer dígito de la secuencia es igual al último, eso ya lo habíamos platicado, y además la diferencia entre dígitos consecutivos es 1, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, una cadena viborita puede, si pone un 1, el siguiente puede ser un 2, el siguiente puede ser un 3 o puede ser un 1, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a suponer que decidimos poner 3, y el siguiente puede ser 4 o el siguiente puede ser 2. Es decir, cuando yo me concentro en un número que ya puse, ¿sí? ¿Y cuál es el siguiente número que voy a poner? ¿Sí? El siguiente número que voy a poner o es mayor en 1 o menor en 1. ¿Sí? Tiene que la diferencia en valor absoluto entre cada pareja de dígitos consecutivos, ¿sí? Tiene que ser 1 en valor absoluto, pero además la cadena tiene que empezar como terminó, ¿sí? Pues, por ejemplo, si ahorita te respondo, Lalo, si ahorita yo puse un 4 y me piden terminar pronto, por ejemplo, me piden terminar acá, entonces apenas si me da tiempo de regresar al 1, porque además tengo que terminar como empecé. Lalo, pero la F tiene que recibir un resultado y devolver. Recibir no. Lalo, como parámetro la F puede ser un int. El valor de retorno es una pareja de enteros. ¿Sí? Pero el parámetro puede ser un int. Muy bien. Vamos a hacer de cadenas figurita. ¿Vale? Espero que ya se haya visto cuáles son las condiciones. Tiene que terminar como empezó. Y el valor absoluto de cada pareja de dígitos consecutivos tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Y en general son dígitos, ¿sí? Pueden usar aparentemente, pueden usar del 0 al 9, yo creo. ¿Sí? Pueden usar del 0 al 9. Ok, vámonos a la idea. ¿Por qué puse el perrito? En fin. Déjame me paso acá. Ok. Entonces primero vamos a hacer lo que no funciona. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Primero haremos lo que está bien, pero es demasiado lento. Generar todo y luego filtrar. ¿Sí? Demasiado lento. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Include stdio.h. Déjame quitar el panel remoto. Ahí está.
int name, ¿no? Y también vamos a tener globales, por ejemplo, la cadenita, ¿sí? Que vamos armando. Nos piden contarlas, afortunadamente, no nos piden imprimir. La n máxima puede ser hasta 25, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí mi n global, ¿sí? Voy a tener aquí mi cadena de 25 pues más 1. En realidad, como no la voy a imprimir, el más 1 sale sobrando. Pero bueno. Y entonces yo lo que voy a hacer aquí es, a ver, dame la n, ¿sí? Y una vez más, la estrategia va a ser tener una función que sea void genera de int i, ¿sí? Donde esta función de genera de int i lo que tiene que hacer es llenar la cadena de la posición i en adelante. ¿Ok? Llenar la cadena de la posición i en adelante. Acuérdense del monito que va tomando decisiones. ¿Sí? El monito que va tomando decisiones. ¿Ok? Entonces yo empiezo en la posición 0. ¿Sí? Por eso la llamada inicial va a ser genera de 0. Entonces primero vamos a imprimirlas. ¿Sí? Luego vamos a cambiarla para, en lugar de imprimirlas, contar, y luego lo vamos a mandar y vamos a ver que nos va a mandar tiempo límite excedido horriblemente. Y entonces void genera int i. ¿Sí? Y entonces, como ahorita los vamos a imprimir, se supone que me están diciendo que la función genera es llenar la cadena de la posición i en adelante. Pero si a mí me pasan que estoy en la posición n, o sea, donde ya se acabó la cadena, entonces, por el momento voy a imprimirla. ¿Sí? Todavía se supone que la tengo que filtrar, porque voy a generar todo. Pero por el momento voy a imprimirla. ¿Sí? Else. Y por ejemplo, ¿cómo le hago para generar todas las cadenas de dígitos? Todas las cadenas de dígitos. ¿Sí? De tamaño n. Todas. Pues si ya se me acabó la cadena, la imprimo. ¿Sí? Pero si no se me ha acabado la cadena, entonces pongo un 0 y hago recursión, o pongo un 1 y hago recursión, o pongo un 2 y hago recursión, etc, etc, etc. ¿Cierto? Y entonces en clases pasadas habíamos visto que yo puedo hacer algo así. Voy a tener un for que vaya del 0 al 9. ¿Sí? Y lo que va a hacer es, a ver, y si en la posición de la cadena ponemos C y luego hago recursión, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Recursión hacia adelante, obviamente. ¿Ok? Entonces, pongo un 0, ¿sí? Y hago recursión. O pongo un 1 y hago recursión. O pongo un 2 y hago recursión. Y así me la llevo. Y aquí me falta menor igual. ¿Sí? Porque también quiero llegar al nodo. En fin. Entonces, afortunadamente la n es global, por eso puedo saber en qué momento me tengo que detener. Afortunadamente la cadena es global, así que puedo escribir en ella. Y también la puedo imprimir cuando decidí que ya terminé de llenarla. ¿Ok? Muy bien. Y entonces aquí en mail lo único que hago es leer n y decir, pues empieza desde el principio. ¿Va? Entonces ahorita vamos a poner una n chiquita. Por ejemplo, 3. ¿Sí? Y entonces lo que hace es generar absolutamente todas, pero incluso las que no son vigorita. ¿Sí? Por ejemplo, 002 no es vigorita, por varias razones. Primero, porque no terminó como empezó. ¿Sí? Si yo decidí empezar con 0, tiene que terminar con 0. Y por la otra parte, porque no cumple la propiedad de que la diferencia entre dígitos consecutivos en valor absoluto tiene que ser 1. ¿Sí? Aquí la diferencia en valor absoluto es 0. Y aquí la diferencia en valor absoluto es 2. O sea, ni de casualidad es una cadena vigorita. ¿Ok? Israel, lo que pasa es que yo prefiero ponerle 25 más 1 porque el problema dice 25. ¿Sí? O sea, yo en realidad quería 25, pero si quiero poder imprimirla con printf, en realidad necesito un carácter más, que es el nulo. ¿Sí? Y entonces a mí me verán muchas veces poniendo esa cosa de 25 más 1, porque el problema decía 25, pero el nulo, alguien me obligó a ponerlo. Bueno, el lenguaje me obligó a apartar espacio para él, pero yo lo hago así para acordarme de que el límite del problema en realidad era 25. El más 1 es artificial, por el detalle del lenguaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta cosa imprime todo, ¿sí? Incluso las que no son vigorita. Ok. Ahora, vamos a
filtrar las que no son, ¿sí? Para no imprimirlas, y vamos a imprimir las que sí son. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, la cadena viborita como empieza tiene que terminar, ¿no? Y entonces, if cadena de 0 es diferente de cadena de n-1, return, ¿sí? O sea, si la cadena no terminó como empezó, no quiero que la imprimas. Y entonces este return se sale antes de llegar al printf, ¿sí? Y con eso estaremos no imprimiendo cadenas que no terminen como empezaron. Las estamos generando, pero no las estamos imprimiendo, ¿sí? Por ejemplo, 373. Al menos terminó como empezó. Aunque todavía no es viborita por el detalle de la distancia entre caracteres consecutivos que tiene que ser 1. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la primera validación ya está. Si no terminó como empezó, bye. ¿Sí? Y la otra validación puede ser la de los números consecutivos. Por ejemplo, for int i es igual a 1 y menor que n más i. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí es pelearme con el detrás, ¿sí? Y por la razón por la que empiezo en 1 y no en 0, porque el de 0 no tiene nadie atrás, ¿ok? Y entonces voy a incluir stdlib.h para poder usar apps de valor absoluto. Y entonces lo que voy a hacer aquí es if cadena de i-1, o sea, la de atrás, menos cadena de i, ¿sí? No importa si aquí ponen primero esta y luego la otra, ¿sí? Da lo mismo cuál pongan primero, porque le van a sacar valor absoluto, ¿sí? La voy a dejar así. Si donde estoy restándolo lo que está atrás en valor absoluto es diferente de 1, ¿sí? Entonces, pues también salte porque no era viborita, ¿sí? Si la distancia entre caracteres consecutivos en la cadena no fue 1, salte. No llegues al printf, ¿sí? Y entonces lo que ocurre acá es que le picamos compilar ejecutar, ¿sí? Y ahora las únicas que imprimen son viborita, por ejemplo 0, 1, 0, ¿sí? 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, ¿sí? Noten que siempre entre dígitos consecutivos, ¿sí? Ahora la distancia es exactamente 1, ¿sí? Justamente porque yo le dije, si encuentras un error no lo imprimas, ¿ok? Ahora, lo que nos piden en el problema en realidad es imprimir cuántas hay, ¿sí? Y nos dicen en el problema que para tamaño 3 hay 18. Ok, ¿cómo podemos hacer eso? De la misma forma que lo hicimos la vez pasada. Tenemos aquí un contador que empieza en 0, ¿sí? Y entonces en lugar de imprimirla, ¿sí? En lugar de imprimirla, lo que hago es incrementar el contador, ¿sí? O sea, no la imprimo, pero la voy contando. Te hubiera impreso, pero no me dejan imprimirte, entonces al menos te pongo pongo ahí la marquita en el contador de que al menos sí te vi, ¿ok? Y entonces lo único que pasa acá es que al terminar la llamada, la recursión, no he impreso nada, pero en el contador ya debo tener cuántas hubiera impreso, ¿sí? Y entonces lo único que hago aquí es esa cosita, contador. Ahora una buena pregunta es si, ¿cómo cuántas van a ser? Yo creo que van a ser poquitas. Yo creo que sí cabrá en un int. Pero si tienen dudas de si va a caber en un int o no, lo que pueden hacer es simplemente long, ¿sí? Nada más que aquí se tienen que acordar que tienen que entonces usar printf de LLD, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, para 3 nos dice 18, ¿sí? Nos dice 18. Y entonces lo que podemos intentar es mandarlo, ¿sí? Porque el código está bien, ¿sí? El código está bien. O sea, si ustedes le dieron suficiente tiempo para terminar, el código acabaría. El detalle es, si les dieran suficiente tiempo para terminar, terminaría y estaría bien, ¿va? El detalle es el tiempo. ¿Qué tanto tiempo es suficiente tiempo? ¿Sí? Y lo que quiero convencerlos acá es que este código
O sea, van a pasar, fácilmente yo creo que, ¿cómo cuánto tardará? ¿10 años? ¿Alguna cosa así? Fíjense que este código lo que hace es generar absolutamente todas. Todas. Y luego simplemente filtra las que no necesita. Pero generó todas. ¿Sí? Una buena pregunta acá es... ¿sí? Primero veremos lo que está bien, pero es demasiado lento. ¿Sí? Generar todo y luego filtrar. ¿Qué tan lento es? ¿Sí? Lo que nos dicen es que nos pueden dar... fíjense, todavía no está. Lo que nos dicen es que nos pueden dar n igual a 25. ¿Sí? Entonces, hay 25... el tamaño de la cadena puede ser 25. Hay 10 opciones por cada carácter. ¿Sí? O sea, ciegamente, ¿sí? Ciegamente hay 10 opciones por cada carácter. ¿Sí? Porque o pongo 0, o pongo 1, o pongo 2, o pongo 3, o pongo etc, etc, etc. ¿Sí? Y entonces, como son 25 espacios, o 25 lugares de la cadena, para n igual a 25, obviamente, esta cosa sería 10 por 10 por 10 por 10 por etc. ¿Va? Eso lo que quiere decir es que debimos haber hecho el análisis antes de cuánto iba a tardar el programita. ¿Sí? El programita va a tardar al menos 10 a la 25 pasos. ¿Sí? Y el detalle aquí que dice Lucas 10, 25 reflexión para niños, órale. Aquí el detalle es qué tanto es 10 a la 25 en tiempo humano. ¿Sí? Y lo que les debieron haber dicho en algún momento es que una computadora ideal, un poco lenta, pero hasta eso ideal, puede hacer como 10 a la 9 operaciones en un segundo. ¿Sí? Y entonces es en 10 a la 25 entre 10 a la 9. ¿Sí? Su código va a tardar esa cantidad de segundos. ¿Sí? Y a ver, ¿y cuántos en minutos? ¿Sí? Pues esa cantidad de minutos. A ver, ¿y cuánto es en horas? Pues esa cantidad de horas. Y a ver, ¿y cuánto es en años? ¿Sí? Pues esa cantidad de años. ¿Vale? Muchos, muchos, muchos años. Ok. Es decir, supongo que ya me puso que estoy loco. ¿Sí? Tiempo límite excedido. O sea, si dejara correr el programa acabaría en tiempo. Bueno, acabaría correctamente. La respuesta que emite el programa estaría bien. Pues sí, pero yo no me voy a esperar 7,000 millones de años a que el programa termine. ¿Sí? No lo voy a hacer. Digamos, me dan ganas de esperarme, pero no creo que la biología me deje esperarme a que eso ocurra. ¿Sí? Y entonces es demasiado lento, extraordinariamente lento. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es ahora tendremos que evitar generar cadenas que no tienen futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen varios espacios. ¿Sí? En la primera posición podrían poner lo que se les pegue la gana en principio, ¿no? Imagínense, puedo poner 0, o puedo poner 1, o puedo poner 2, o puedo poner 3, o 4, o 5, etc. ¿Sí? Digamos, la primera posición está medio libre. Imagínense que deciden poner un 5. ¿Sí? Si en la siguiente ponen un 0, ya valió. O sea, ya no tiene caso llenarlo de más porque la cadena no la van a imprimir. ¿Sí? Si deciden poner un 1, ya valió. No hay manera de arreglarla. Si deciden poner un 2, ya valió. Si deciden poner un 3, ya valió. Si deciden poner un 4, hay futuro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si aquí deciden poner un 0, otra vez ya valió. ¿Sí? Si deciden poner un 1, ya valió. Si deciden poner un 2, ya valió, no importa lo que pase acá. ¿Sí? Entonces, lo que me tengo que dar cuenta es que, por ejemplo, si yo pongo un 5, ya nada más tiene sentido poner un 6 o tiene sentido poner un 4. Y si acá pongo un 4, ya nada más tiene sentido poner un 3, bueno, un 3 o volver a 5. Y si yo pongo un 6, tiene sentido volver a 5 o pasarme a 7. ¿Sí? Pero ya no voy a generar todo a lo loco. ¿Ok? Ahora, aquí hay un pequeño problema. ¿Sí?
Imagínense que yo voy llenando la cosa como si en verdad lo que estoy diciendo estuviera bien del lado de la distancia entre dígitos consecutivos. Por ejemplo, aquí podría poner un 4, y aquí podría poner un 3, y aquí podría regresar a 4, y aquí podría poner un 5, y aquí podría poner un 6, y aquí podría poner un 7, pero aquí ya valió. ¿Sí? No por dígito consecutivo, sino porque debo terminar como empecé. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, imagínense que yo digo, pues en lugar de un 3 voy a poner un 2, y aquí voy a poner un 1, y aquí voy a poner un 2, y aquí o puedo poner un 1 o puedo poner un 3, pero el problema es que aunque ponga 3, la cosa ya valió. ¿Sí? Aquí lo que ocurrió en este caso es que empecé bajando, y luego dije, no, tengo que subir porque así como empecé en 5, tengo que terminar en 5. Y aquí intenté subir, pero ya no me dio tiempo y valió la cosa. ¿Sí? Para eso deberíamos tener en una variable almacenar el valor del anterior a mí. Sí, Lalo, pero fíjense que ustedes tienen la cadena. ¿Sí? O sea, tienen la cadena, la pueden ver. Así como ustedes la pudieron ver si querían filtrar al final, ustedes también la pueden ver mientras están intentando construirla. Sí, así que no necesitan ninguna variable adicional. Simplemente vean lo que llevan de la cadena. Y dice Inti, el valor absoluto del primer número y en el que va debe ser menor a los espacios que faltan de llenar. Digamos, se puede hacer una estrategia inteligente, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes lo que podrían decir es que, mira, ya nada más tengo 3 espacios. Necesito terminar en 5. Si yo pongo un 1 ya valió. Sí, ya valió. ¿Va? Podrían programar esa cosa de, mira, entonces no pongas un 1 porque ya no me da tiempo. O sea, si bajo tanto, ya no me da tiempo de volver a subir. Otra cosa que podrían hacer es por el momento despreocuparse de ese tipo de cosas. O sea, simplemente preocuparse por cumplir la distancia consecutiva y de todos modos al final sí filtrar. Decir, mira, durante la construcción sí chequé lo de las distancias, ¿sí? Pero aquí la regué. Bueno, la filtro. ¿Sí? Desafortunadamente la terminé de construir y no lo voy a imprimir. Pero aunque hagan esto, de todos modos le van a dar un acelerón tremendo y es probable que ya con eso ya den tiempo. ¿Sí? Con tal de que conforme vayan construyendo la cadena, ¿sí? Con tal de que conforme vayan construyendo la cadena, sí chequen la cosa de las distancias entre dígitos. ¿Cómo yo puedo asegurar eso? ¿Sí? Que en realidad no necesitan preocuparse demasiado por esta parte. O sea, obviamente esta no la deben imprimir, pero ¿por qué estoy tan seguro de que de todos modos va a quedar en tiempo? ¿Sí? Por un criterio muy sencillo. Noten que cuando ahora aplican el criterio de distancia consecutiva, aquí puedo bajar a 4 o aquí puedo o puedo subir a 6, ¿no? Y aquí puedo bajar a 3 o acá puedo subir a 5. O acá puedo bajar a 5 o acá puedo bajar a 7, etc. ¿Sí? Esta cosa es un árbol binario. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que me dice? Lo que me dice, espérame tantito, lo que me dice es que ahora en lugar de tardarme 10 a la 25 como hace rato, ¿sí? O sea, el lento lo que hace es tardarse 10 a la 25 pasos, ¿no? Que ya vieron lo que va a pasar. O sea, el sol va a morir antes de que el programa termine. ¿Sí? Uf, ahora, si yo lo único que hago es generar todas las que cumplen la parte de distancia entre dígitos consecutivos, sin preocuparme tanto por el último, y ese sí lo filtro al final, esta cosa lo que me queda es un árbol binario. Eso lo que significa es que tardaría un poquito más, pero no demasiado más, que 2 a la 25. ¿Sí? Aquí la razón por la que tardaría un poquito más, posiblemente imagínense por un factor de 10, de todos modos no es mucho, es porque el primer dígito puede ser cualquiera en teoría, ¿sí? No tiene por qué ser a fuerza 5.
O sea, puede empezar con 0, puede empezar con 1, puede empezar con 2, etc. Pero, por ejemplo, cuando de repente yo digo, ¿y aquí qué pasa si pongo un 8? ¿Y aquí qué pasa si pongo un 9? Ya no tiene forma de subir todavía más a 10, porque me están pidiendo dígitos, ¿sí? De la misma forma, si de repente quieren poner un dígito 0, no pueden seguir bajando a poner menos 1, ¿sí? Entonces, una buena aproximación de cuánto tardaría si verifico la parte de acá, ¿sí? Es 2 a la 25, ¿sí? Y resulta que cuando yo hago todo esto, pero en lugar de ponerle 10 a la 25, le pongo 2 a la 25, resulta que ahora necesito esperar esa cantidad de años, que es un 2.5, pero por 10 al menos 8. Eso significa que en días tengo que esperar 0.00 tantos días. Eso significa que en horas tengo que esperar esa cantidad de horas. Eso significa que bueno, de hecho creo que me faltó ahí una cosa. Digamos, eso es sí, me faltó una entre 60 hace rato, pero igual iba a ser una cosa horrible. En segundos, ¿sí? En segundos es esa cosa. En segundos, ¿va? Y fíjese la diferencia que hace 2 a la 25 entre la cantidad de operaciones que puede hacer en un segundo y 10 a la 25. ¿Sí? O sea, es una magnitud considerable la diferencia, ¿va? El solo hecho, tienen el mismo exponente, tienen el mismo divisor. O sea, es algo a la 25 entre 10 a la 9. Pero 10 a la 25 y 2 a la 25 son bestias completamente distintas, ¿sí? Y entonces lo único que voy a hacer es verificar esa cosa de las distancias entre números consecutivos conforme voy haciendo recursión, y ya al final sí verifico si sí pude terminar como empecé o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que voy a hacer acá es, y puedo hacer recursión, ¿sí? Hago recursión, ¿sí? Es decir, fíjense lo que estoy intentando decir. Imagínense que yo ya puse un 5 y que ahora va el siguiente espacio, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que con este ciclo, lo que voy a decir es, a ver, voy a intentar poner un 0 acá. ¿Puedo hacer la recursión, sí o no? Y me debe decir, no puedes hacer la recursión. Ok. Digamos, hacer la recursión es continuar, ¿sí? ¿Puedo poner un 0 y hacer recursión? No. ¿Puedo poner un 1 y hacer recursión? No. ¿Puedo poner un 2 y hacer recursión? No. ¿Puedo poner un 3 y hacer recursión? No. ¿Puedo poner un 4 y hacer recursión? Ahí sí puedes hacer recursión. Ok. ¿Puedo poner un 5 y hacer recursión? No. ¿Puedo poner un 6 y hacer recursión? Sí. Ok, la hago. ¿Puedo poner un 7 y hacer recursión? No. ¿Puedo poner un 8 y hacer recursión? No. ¿Puedo poner un 9 y hacer recursión? No. ¿Sí? Y entonces lo que estoy diciendo aquí es, digamos, poniendo cada número que podría intentar poner, 0, 1, 2, etc., pero solamente voy a hacer la recursión si algo se cumple. ¿Qué es lo que se debe de cumplir? Hay dos cosas que se pueden cumplir. O soy el primero, ¿sí? Y entonces si soy el primero nadie tiene por qué criticarme nada, ¿sí? O sea, si soy el primero puedo hacer recursión, sin importar nada, ¿sí? O soy el primero, o, ¿sí? El de atrás y yo tenemos distancia 1, ¿sí? Y entonces, el que yo acabo de intentar poner con el que está atrás, ¿sí? Nuestra distancia es igual a 1, entonces sí puedo hacer la recursión, ¿sí? Fíjense que en este caso es preguntar si sí puedo, ¿va? Puedo hacer la recursión si soy el primero y nadie tiene por qué molestarme, o puedo hacer la recursión si no soy el primero, pero el número que yo quiero poner resulta que sí es compatible con el número que yo puse atrás hace rato. ¿Ok? Y entonces con esto el programa le va a dar un acelerón. Un acelerón, ¿va? Ahora, en el caso base,
Lo único que hay que quitar, esta cosa hay que dejarla, porque si se fijan aquí no estamos verificando si terminamos como empezamos. ¿Sí? Entonces, esta la tengo que dejar, pero esta ya la puedo quitar porque se supone que yo a cada paso, ¿sí? Se supone que a cada paso solamente hacía recursión si la cosa sí se cumplía. Entonces, nunca debe ocurrir que no se cumpla. Y eso quiere decir que la puedo quitar. ¿Ok? La puedo quitar. Pero esta sí hay que dejarla. ¿Sí? Muy bien. Y entonces nos dice que para 3 siguen siendo 18. ¿Ok? Y entonces vamos a mandar ese nuevo. Espero que no tengamos que hacer ninguna aceleración más, porque en particular noten que esta partecita es un poquito tonta, ¿no? Porque literalmente, yo ya puse un 5, imagínense. Y pregunta, si pongo el 0 ¿puedo hacer recursión? No. Si pongo el 1 ¿puedo hacer recursión? No. O sea, está perdiendo tiempo poniendo números que no tienen futuro. ¿Sí? Pero vamos a ver si es suficientemente rápido. ¿Ok? Igual, esto no me va a provocar... una cosa que debe quedar clara es que esto no me va a provocar un 10 a la 5. ¿Sí? Porque lo único que pasa acá es que tengo como que 10 intentos, pero en realidad no hice recursión. ¿Sí? No hice recursión. Aquí lo que puedo pensar es que el hacer los intentos pero tontos, pero no hacer recursión, me meterá un factor de por 10. ¿Sí? Porque aquí tengo... es que puse el 0 pero no hice recursión. Puse el 1 pero no hice recursión porque no me dejaron. Puse el 2 pero no hice recursión porque no me dejaron. Puse el 3 pero no hice recursión porque no me dejaron. ¿Sí? Lo que pasa es que están incrementando el costo de haber visto ese nodo, pero como no están haciendo la recursión, no están haciendo ese crecimiento exponencial que ocurre cuando en verdad hacen 10 a la 25. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a mandarlo. Creo que ya lo había pegado, ¿verdad? Ya, enviar. Y vamos a ver qué ocurre. Sí, no, a ver. De repente me lo a taruga, eso es una cosa fea, pero bueno. Ahorita eventualmente lo mandaremos, eventualmente checaremos qué ocurre. ¿Sí? Ahorita Omega se tarugó. Acá está jalando bien. A ver. Dice type error, fail to fetch. Bueno, ahorita que se taruga. Últimamente ha estado fallando. Pero bueno, acá lo que podemos hacer es intentar correrlo con el ID. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si de pura casualidad 20, ¿cuánto acabó? ¿Sí? Y 20 acabó de volada. ¿Sí? Noten, ¿por qué dice 0? ¿Le creemos que en verdad no se puede? Lo que pasa es que, al igual que en el ejemplo anterior donde su compañero Alejandro se había dado cuenta de que con una longitud par no se podía, lo mismo ocurre acá. Ahorita te respondo, Alexis. Nada más déjame explicar esta parte. ¿Va? ¿Por qué no hay soluciones para longitudes enteras? Muy sencillo. Porque, por ejemplo, si yo pongo un 5, o pongo 6 o pongo 4, ¿sí? Pero no me da tiempo de volver el 5. ¿Sí? Y si tengo 4 cosas, yo puedo poner un 5 y este me aleja, ya sea para arriba o para abajo. Yo puedo intentar regresar al 5, pero el otro me vuelve a intentar alejar. ¿Sí? Y entonces para longitudes, para eso no se puede. Para 25 vamos a ver qué tan rápido acabo. ¿Sí? Acabó, o sea, no fue instantáneo, pero sí acabó. ¿Sí? Ahora sí, Alexis, ¿y para cada cadena válida habrá uno de 10 que no sirven? Para cada cadena válida habrá uno de 10. Digamos, una cosa que puedes hacer para estimar cuántas cadenas se van a servir, porque, digamos, todas hasta acá, o sea, las 2 a la 25 no todas sirven, ¿sí? Porque no todas terminan como... Porque además son menos de 2 a la 25, ¿sí? Por el detalle de que el 9 nada más puede pasarse al 8, pero no puede crecer a 10. Entonces, por un lado, no todas las de 2 a la 25 son menos de 2 a la 25, ¿sí? Y
además de que son menos de 2 a la 25 las que intentas, no todas son válidas porque no todas terminan como empezaron. ¿Sí? Aquí lo que puedes hacer es un intento de imaginarte que sí todas fueran. ¿Sí? Y entonces puedes hacer, a ver, si 2 a la 25 son válidas y 10 a la 25 son en total, ¿qué puede haber? ¿Qué fracción es? ¿Sí? Y lo que te dice aquí, y digamos si lo quieres ver en porcentaje, ¿no? Lo quieres ver en porcentaje. Lo que pasa es que el porcentaje de cadenas que en verdad son válidas es una cantidad ridícula con respecto al total de todas las cadenas de dígitos. ¿Sí? O sea, aquí está la fracción. Suponiendo que las 2 a la 25, que todas, ¿sí?, fueran válidas, que de hecho ni siquiera son 2 a la 25 todas, fueran válidas, pero todas las cadenas de dígitos, sin importar restricciones, son 10 a la 25, esta es la proporción en porcentaje de las que son válidas. ¿Sí? Y esto es una cosa que es por 10 a la menos 16, o sea, prácticamente nada. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Para 25, nada más hay como 13 millones de cadenas válidas, y en total, bueno, y son nada. ¿Sí? 13 millones de cadenas son nada para una longitud así. ¿Ok? Y Alexis, por ejemplo, para 5 o 6 llega el caso de base, pero comprueba 10, de los cuales solo una sirve. Sí, es decir, digamos, ahí tendríamos que ver cuántas de las 2 a la 25 en verdad sí van a ser válidas. ¿Sí? Y eso lo podemos como que más o menos estimar, al menos para el caso de 25 que lo tenemos aquí, lo podríamos más o menos estimar. ¿Sí? Porque 2 a la 25, ¿cuánto es? 2 a la 25 es eso. Y las que en verdad fueron válidas fueron esta cosa. ¿Sí? Y entonces, en porcentaje, ¿cuántas en verdad fueron válidas? Y lo que nos dice aquí es que, al menos para el caso de 2 a la... de n igual a 25, aproximadamente el 40% de las cadenas son válidas. ¿Sí? Que es un porcentaje, pues no... relativamente grande. Habría que ver para n's más grandes cuánto pasaría. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver si Omega ya se desatoró o no. Sigue, ahí, ya está, a ver. ¿Sí recibí mi envío? No, no lo recibió. Vamos a volverlo a mandar entonces. Ya. Ahora sí lo recibí. Saúl, los problemas de contar cadenas que hemos estado haciendo se pueden resolver con una fórmula directa usando combinatoria. Algunos son complicados, Saúl. ¿Sí? Por ejemplo, este es complicado justamente por el detalle de cómo termina. Digamos, lo mejor que te puede pasar es encontrar una fórmula que describa lo que está pasando. ¿Sí? Y lo que vimos, de hecho, en el caso de los problemitas de divide y vencerás, ¿sí?, esto de cadenas con pocos que no tienen ceros consecutivos y cosas así, justamente son como que ejemplos sencillitos donde la fórmula combinatoria es fácil de deducir, ¿va? Cuando de repente te meten problemas de este tipo, ¿sí?, donde el de adelante tiene que ser o más 1 o menos 1 al de atrás, pero por ejemplo si tienes 9 ya no puedes subir más, o si tienes 0 ya no puedes ya no puedes bajar menos, y que además tienes que terminar como empezaste, de repente ya deja de ser obvio si es posible encontrar una recurrencia como las que vimos acá, ¿sí?, como las que vimos acá, de las cadenas binarias y que no sé qué cuánta cosa. ¿Sí? Deja de ser completamente obvio. Y el detalle es que si de plano no se te ocurre una forma de llegar a una fórmula combinatoria, entonces lo que tienes que hacer es backtracking. ¿Sí? Para problemas muy complicados se conocen fórmulas, pero el detalle es que puede haber problemas muy locos para los que no se conocen fórmulas. ¿Sí? Y por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer es otro problema. Para los que sepa Dios si hay una fórmula. ¿Sí? Muy bien. Sí lo aceptó, ¿no?
El de cadenas figurita. Sí lo aceptó. ¿Sí? O sea, pasamos de un algoritmo que iba a tardar 7,000 millones de años a un algoritmo donde pudo resolver los 25 casos en 7 segundos. ¿Sí? O sea, no, aquí, Lalo, lo importante es comparar, ¿sí? Lo importante es comparar un algoritmo que iba a tardar 7,000 millones de años, ¿sí?, contra un algoritmo que pudo resolver los 25 casos en 7 segundos. ¿Sí? La diferencia entre 7,000 millones de años y 7 segundos pues es bastante grande. ¿Ok? 7 segundos. En fin. Ahora pasemos al otro problema, el que les acabo de pasar, que se llama permutaciones divisibles. ¿Ok? Este es un poquito más complicado. Y justamente porque quiero ver es que me estaba apresurando un poquito al inicio. Permutaciones divisibles. ¿Sí? Dice, escribe un programa que encuentre todas las permutaciones A1, A2, etc., a n, del conjunto de símbolos del 1 al n, ¿sí?, tales que la suma del que tengo ahorita más el anterior sea divisible entre la posición del que tengo ahorita, suponiendo además que el arreglo está numerado a partir de 1 y no de 0. ¿Sí? O sea, posición 1, posición 2, etc. Por ejemplo, para n igual a 3, la única permutación es 1, 2, 3, la única permutación de 1, 2, 3 que cumple sus condiciones es 3, 2, 1. ¿Sí? Vamos a hacer primero un ejemplo acá en Paint. ¿Sí? Aquí nos están diciendo, n igual a 3, nos están diciendo que hay que hacer permutaciones. Entonces, las permutaciones de los símbolos del 1 al 3 son 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Sí? Esas son las permutaciones de los símbolos del 1 al 3 que hay. ¿Sí? De hecho, déjenme meter varios espacios. Ok. Y otra cosa que nos dicen es que para este problema yo lo que me tengo que imaginar, ¿sí?, es que las posiciones están de 1 a n. ¿Sí? O sea, imagínense que tienen un arreglo. Imagínense que tienen un arreglo, pero donde el arreglo tiene posiciones de la 1 a la 3, arreglo de la 1 a la 3, ¿sí? Arreglo. ¿Vale? Posición 1 tiene un 2. Posición 2 tiene un 1, posición 3 tiene un 3. ¿Sí? Y lo que me están pidiendo acá es que lo que tengo que verificar es que para cada pareja de dígitos consecutivos, de números consecutivos en la permutación, yo tengo que verificar que el que tengo más el de atrás sea divisible entre la posición del de adelante. ¿Sí? Es decir, yo lo que tengo que verificar es que en este caso 1 más 2 sea divisible entre 2, y eso no es cierto. Y también tengo que verificar aquí que 2 más 3 sea divisible entre 3. O sea, 2 más 3 divisible entre el de acá. ¿Sí? Déjenme como que voy a poner aquí la cosita esta. ¿Sí? Imagínense que tienen una ondita así. ¿Ok? Lo que tienen que hacer es verificar, y creo que la ondita la voy a poner un poquito más por acá. Que verificar que la suma de esos dos sean divisible entre 2, y que la suma de esos dos sean divisible entre 3, y que la suma de... Como este no tiene con qué pelearse, que la suma de 1 y 3 sea divisible entre 2, y que la suma de 3 y 2 sea divisible entre 3, etc, etc, etc. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, ¿la suma de 1 y 2 es divisible entre 2? No. Y entonces esta permutación ya valió. Ahora, pasamos a la otra permutación. ¿La suma de 1 y 3 es divisible entre 2? Sí. ¿Y la suma de 3 y 2 es divisible entre 3? No. Entonces esta permutación ya valió. ¿Ok? Ahora, ¿la suma de 2 y 1 es divisible entre 2? No. O sea que esta permutación ya valió. ¿La suma de 2 y 3 es divisible entre 2? No. Así que esta permutación ya valió. Sin checar lo demás. O sea, ya con esa ya valió. ¿La suma de 3 y 1 es divisible entre 2?
Sí. Y la suma de 1 y 2 es divisible entre 3. También. O sea que esta permutación es una buena. ¿Sí? Esta permutación es una buena. Y luego la última. La suma de 3 y 2 es divisible entre 2. No. O sea que esta permutación ya valió. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para las 3 factorial, ¿sí? ¿Cuántas permutaciones hay? En este caso, 3 factorial permutaciones. Para las 3 factorial permutaciones, nada más hay una permutación que cumple con las propiedades que nos están pidiendo. ¿Ok? Y noten también aquí que las propiedades que nos están pidiendo son todas locas, todas... Sepa Dios para qué sirve tener una permutación así. Pero como las propiedades que tiene la permutación son completamente bizarras, esto también dificulta el problema de lo que decía Saúl, de encontrar una fórmula combinatoria que describa cuántas hay. ¿Sí? Hay problemas para las que la única forma de saber cuántos objetos de un tipo hay, al menos las únicas formas que se conocen para saber cuántos objetos combinatorios hay con ciertas propiedades, es simplemente generar los válidos. ¿Sí? Y ya que terminaste de generar los válidos, contar cuántos eran. ¿Ya? Que no hay fórmulas que se conozcan. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer este. ¿Sí? Pero para poder hacer este, lo primero que necesitamos, ¿sí? Es, independientemente, ¿sí? de evitar hacer cosas tontas, ¿sí? ¿Cómo generamos las permutaciones? ¿Sí? Porque fíjense que hasta el momento nuestra estrategia ha sido, ¿sí? Hasta el momento nuestra estrategia ha sido, paso número 1, ¿sí? Generar todas y filtrar. Bueno, ese ha sido como que siempre nuestro primer algoritmo es generar todo. Nuestro segundo intento es generar todas y filtrar, ¿sí? Y nuestro tercer intento es, mientras generamos todas, evitar hacer recursión en casos tontos. ¿Sí? Así fue como empezamos. Con lo primero que platiqué, que creo que lo platiqué el viernes pasado, es ¿y cómo generamos las cadenas binarias? ¿Y cómo generamos las cadenas de dígitos? ¿Sí? Y luego pasamos a, y si no quiero imprimir todas, sino nada más quiero imprimir algunas, y entonces pasamos de generar todas a generar todas y luego filtrar, y luego nos dimos cuenta de que este incluso era muy, muy lento, y lo que pasamos fue a backtracking, ¿sí? O búsqueda con retroceso, que no generamos todos, sino que evitamos hacer recursión en casos tontos. Pero noten que siempre... como que nuestro código empieza con la parte de, bueno, primero veo cómo escribo el código para generar todo y luego ya intento ver qué le pego. ¿Sí? Pero si no sé cómo generar todo, pues mucho menos sé cómo generar todo y aparte evitar, bueno, cómo ir generando todo pero evitando recursión en casos tontos. Primero tenemos que aprender a esta. ¿Sí? Entonces, la pregunta de acá abajo es ¿y cómo generamos las permutaciones? Porque hasta el momento lo único que sabemos es generar cadenas binarias o cadenas de dígitos. No hemos visto cómo generar permutaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Empiezan con un arreglo, ¿sí? Que ya tiene puestos los números. Atención aquí porque el algoritmo es un poquito difícil ver cómo funciona. ¿Sí? Empiezan con un arreglo que ya tiene puestos los dígitos. ¿Sí? Déjenme voy a poner, yo creo que nada más esto. ¿Sí? Ahora, y déjenme hacerlo un poquito más largo. Se ve feo, pero ni modo. Igual el arreglo lo voy a dejar de ese tamaño. Igual lo único que hago es volver a poner los números. 1, 2 y 3. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar recursión también. ¿Sí? El primer monito, ¿sí? Va a hacer 3 llamadas recursivas. ¿Sí?
La primera llamada recursiva va a ser, voy a dejar el número que me dejaron ahí, lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Eso lo que significa, ¿sí? Lo que significa es que, déjame mejor copiarlo nada más, porque el otro me está quedando feo. Lo que significa, y aquí voy a hacer un pequeño dibujo chiquitito, es que para el monito de adelante, ¿sí? Para el monito de adelante, ¿sí? Él sigue viendo el 1 porque el monito de atrás no le hizo nada, ¿sí? Déjame, mejor lo pongo en el... O sea, él sigue viendo el 1 porque el monito de atrás no le hizo nada, y obviamente todavía está el 2 y el 3. Porque recuerden que yo les acabo de decir que la idea es que yo comienzo con el arreglo poniendo el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Y entonces lo que este monito en realidad hizo fue no hago nada. ¿Sí? Si no hago nada, entonces el de adelante sigue viendo exactamente la cosa como venía, ¿cierto? Déjame lo pongo. No hago nada. Ok. Ahora, esa es una posible llamada recursiva, pero yo lo que dije es que iba a hacer 3 llamadas recursivas el primer monito. 3. ¿Sí? Ok. La siguiente llamada recursiva, ¿sí? Lo que va a hacer es intercambio el 1 con el 2. ¿Sí? Intercambia el 1 con el 2. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Sí? Y luego hace la recursión. Lo que significa es que el monito de adelante, ¿sí? Lo que significa es que el monito de adelante, ¿cuál es el arreglo que vería? ¿Sí? El arreglo que vería sería que el 2 ya anda por acá, ¿sí? Y el 1 está por acá, y el 3 está por acá, ¿sí? Eso es lo que vería. Y ahorita voy a dejar ese en azul, como que, acuérdense que como estamos haciendo recursión, también vamos a ir diciendo a partir de dónde le toca trabajar cada monito, ¿sí? Entonces al monito de adelante ya le toca trabajar nada más a partir de la siguiente. Ya lo que pasó atrás ya pasó, ¿sí? Lo que pasó atrás ya pasó. ¿Ok? Bueno, entonces otra vez chequen el efecto. Si la primera recursión lo que dice es no hago nada, entonces el monito de adelante sigue viendo acá el 1, sigue viendo el 2 y sigue viendo el 3. ¿Sí? Si ahora a él le toca trabajar de ahí en adelante, pues ahora le toca decidir sobre el futuro del 2 y el 3. Pero el futuro del 1 ya está decidido. El 1 se queda atrás. ¿Ok? Ahora, en la llamada recursiva de este monito, la de acá, donde dice yo los que voy a intercambiar son esos dos, y luego hago la recursión, lo que va a pasar es que el monito de adelante ahora ve eso. Él igual trabaja sobre esto, ¿sí? Pero noten el efecto que ocurre. El efecto que ocurre es que ahora él tiene que decidir sobre el futuro del 1 y el 3, pero el futuro del 2 ya está decidido. El 2 se queda atrás, ¿sí? Y ahora, la tercera llamada recursiva que va a ser este cuate, ¿sí? Imagínense otra vez que estoy trabajando sobre el arreglo original. La tercera llamada recursiva que va a ser este cuate es intercambio el 1 con el 3, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a ver otra vez el monito de adelante con el arreglo que le dejaron? ¿Sí? Fíjense que me estoy refiriendo sobre el original. ¿Qué es lo que pasa si este monito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si este monito decide intercambiar el 1 con el 3? El 1 con el 3. ¿Sí? Lo que va a pasar acá es que el monito de adelante ahora ve que el 3 está acá, que el 2 sigue estando ahí y que ahora el 1 está adelante, ¿sí? Como estamos haciendo recursión, ¿sí? Al monito de adelante ya de lo único que le toca decidir es sobre... Y déjame volver a poner el monito de acá, que me lo lleve. Ahora, al monito de adelante, el de abajo, lo único que le toca por decidir es cuál va a ser el futuro del 2 y del 1. Pero el futuro del 3 ya está decidido. El 3 se queda atrás, ¿sí?
Ahora quiero que vean el efecto que tiene esto. El efecto que tiene esto, o sea, por un lado no hago nada, ¿sí? Y lo mando así. O por un lado intercambio el 1 con el 2 y lo mando así. O por un lado intercambio el 1 con el 3 y lo mando así. El efecto que tiene todo esto es que en el siguiente nivel recursivo, ¿sí? En el siguiente nivel recursivo existe el universo donde el primer número es el 1, pero ese ya no lo vamos a tocar. Existe el universo donde el siguiente número es el 2, pero ese ya no lo vamos a tocar. Y existe el universo donde el primer número es el 3, pero ese ya no lo vamos a tocar. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, lo que este monito hizo, ¿sí? Déjenme lo refraseo, ¿sí? En lugar de decir el efecto, como que el código que ejecutó, déjenme lo pongo en otros términos, ¿sí? En este universo quiero que el... ¿sí? O déjenme lo escribo un poquito más corto. Que el 1 sea el primero, ¿sí? Pero el 1 ya era el primero, ¿sí? Y si él quiere que el 1 sea el primero, pero el 1 ya era el primero, es el efecto de no hacer nada, ¿sí? En el otro universo, dijo que el 2 sea el primero, ¿sí? Si el 2 estaba aquí, pero él quería que fuera el primero, lo que tuvo que hacer fue un intercambio, ¿sí? Y en el tercer universo, lo que el monito decretó fue que el 3 sea el primero, ¿sí? Y si resulta que el 3 estaba hasta acá, pero él quiere que sea primero, lo que implicaba era un intercambio con el 1, ¿sí? Pero en realidad esto es lo que pasa, ¿sí? Fíjense que en todas las permutaciones del 1 al 3, o sea, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, existe el universo, bueno, la bola de permutaciones que comienzan con 1, la bola de permutaciones que comienzan con 2 y la bola de permutaciones que comienzan con 3, ¿sí? Y entonces lo que está haciendo este monito es abrir los 3 multiuniversos, ¿sí? O multiversos, los 3 multiversos. El multiverso donde el 1 es el primero, el multiverso donde el 2 es el primero y el multiverso donde el 3 es el primero, ¿sí? Y entonces lo único que... Y obviamente aquí lo que va a pasar es que otra vez va a ocurrir esto y va a ocurrir esto y va a ocurrir esto, pero ya nada más con los números que les faltan, ¿ok? Y entonces lo que va a pasar es que se van a generar todas las permutaciones, ¿sí? Aquí, por si no fuera obvio, estas dos permutaciones que están aquí se van a generar acá, estas dos permutaciones que están aquí se van a generar acá, y estas dos permutaciones que están aquí se van a generar acá, en algún orden, no necesariamente en orden lexicográfico. De hecho, en esta parte terminará, por cómo lo vamos a implementar, terminarán generándose así. Primero no hace nada y luego hace un intercambio, ¿sí? Si primero no hago nada y luego hago un intercambio. Si primero no hago nada, obtengo esto. Y si hago un intercambio del 2 y el 3, obtengo esto. Si primero no hago nada, obtengo esto. Y si hago un primero no hago nada, obtengo esto. Y si hago un intercambio, obtengo esto. ¿Sí? Pero eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a implementarlo. ¿Sí? Si alguien quiere conservar el código de las cadenas Viborita, es un buen momento. ¿Sí? Voy a poner aquí el comentario en el ID de esta era cadenas Viborita. Pero cópienlo, porfa. Si lo quieren conservar, cópienlo. Muy bien. Y ahorita el que vamos a empezar a trabajar es, y quiero acabarlo ahorita, es este. ¿Sí? A ver si lo acabamos, espero que sí. ¿Vale? Es una idea sofisticada, pero se resume que a todo el mundo le toca su turno en la feria en la primera posición. Hay una parte donde el 1 le toca, otra parte donde el 2 se toca y otra parte donde el 3 se toca ser el primero, ¿sí? Y eso se hace recursivamente y se acabó. Lo único que hay que asegurarnos es que todo el mundo tiene su chance de ser el primero. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Y entonces lo primero que vamos a hacer es generar permutaciones, ¿sí? Entonces vamos a adelantarnos una vez un poquito. El tamaño máximo que nos dan es 20, ¿sí?
Y entonces aquí sí voy a poner arreglo de 20. Y voy a borrar ahorita esto. Y voy a borrar todo esto. Y voy a borrar todo esto. O sea, primero me interesa generarlos. ¿Sí? Primero me interesa generarlos. Entonces, por ejemplo, aquí una cosa que podría... Acuérdense que el arreglo originalmente comienza con los números ya puestos. Originalmente. ¿Sí? Aquí me va a dar bastante flojera escribirlos a mano, así que lo que voy a hacer aquí es que me den la n. For int es igual a 0 y menor que n más i. ¿Sí? Arreglo de i tiene i. ¿Sí? Hay un detalle, en el problema nos están diciendo que las posiciones comienzan a partir de 1, pero yo apenas estoy trabajando con cómo voy a generar las permutaciones. ¿Sí? Entonces, pasito a pasito, primero voy a trabajar con un arreglo normal que empieza en 0 y luego ya me preocupo. ¿Sí? Y entonces aquí le voy a poner, lo que sí voy a poner es que vaya guardando los números del 1 al n. ¿Sí? Como voy a empezar en la posición 0, pues ni modo, pero si el primero que voy a trabajar es en la posición 0, que guarda un 1, y en la posición 1 que guarda un 2, y en la posición 2 que guarda un 3, etc, etc, etc. ¿Ok? ¿Qué onda, José? Sí, profesor en la UAM. Este es un curso de programación. Muy bien. Ok. Y entonces ahora lo que vamos a hacer acá es implementar el algoritmo que les dije. ¿Sí? Entonces, el primer monito trabaja sobre este, el segundo monito trabaja sobre este, el tercer monito trabajará sobre este, y el hipotético cuarto monito en realidad imprime. ¿Sí? Entonces, la parte de la caso base es muy parecida. If i es igual a n, quiere decir que ya acabé de llenar una permutación y lo que voy a hacer aquí es imprimirla, ni modo. Como aquí ya no es una cadena, sino es un arreglo de números, lo voy a tener que imprimir a manita. ¿Sí? Arreglo de i, y por ejemplo aquí un salto de línea. Else. Entonces, si ya terminé de llenar la permutación, ¿sí? Si ya terminé de llenar la permutación, la siguiente llamada recursiva imprime, la siguiente llamada recursiva imprime, la siguiente llamada recursiva imprime, etc. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no la he terminado de llenar? ¿Sí? Por ejemplo, el arreglo comienza con 1, 2 y 3, y yo soy el primer monito. ¿Sí? Por un lado tengo que garantizar que el 1, bueno, que el primer número tenga su papel para brillar, ¿sí? Y luego que este tenga su tiempo para brillar, y luego que este tenga su tiempo para brillar, o sea, que quede al inicio. ¿Sí? Eso lo puedo hacer así. For int j es igual a i, j menor que n más i, no más j, que diga. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer acá. Miren lo que voy a hacer acá. ¿Sí? Imagínense que mi i está aquí. ¿Sí? Y ahora noten que estoy diciendo que mi j empieza ahí también. Noten que estoy diciendo que... Bueno, estoy suponiendo que i comienza en 0. ¿Sí? Pero lo que sí estoy diciendo es que mi j comienza donde esté mi i. Entonces, imagínense el primer punto. ¿Va? Que si mi i comienza acá, entonces mi j también. ¿Vale? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Y por cierto, hay una cosa de C++ que sí voy a implementar que sí voy a usar porque definitivamente me niego a hacerlo en C. O sea, es un algoritmo demasiado básico como para que no les moleste implementarlo a mano. A mí sí me molesta implementarlo a mano. Es el algoritmo de intercambio. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo diga intercambia este con este, ¿sí? Imagínense que acá tengo posiciones. Voy a poner posiciones. ¿Sí? Posición 0, posición 1, posición 2. La línea de código std_swap de arreglo de 0 con arreglo de 1. ¿Sí? Lo que va a hacer es intercambiar lo que estoy viendo en la posición 0 con lo que estoy viendo en la posición 1, y entonces el intercambio lo que hace es esta cosa.
¿sí? No pienso implementar el algoritmo de intercambio acá, ¿va? O sea, además de un buen de cosas que les enseñan en esta carrera, tienen que aprender a ser buenos ingenieros de software, ¿sí? Y nadie les va a aplaudir en la industria, nadie les va a aplaudir si son capaces de escribir el algoritmo de intercambio en sus códigos. Nadie les va a aplaudir eso, ¿sí? Todo el mundo supone que un profesional ya sabe implementar el algoritmo de intercambio, ¿sí? Y todo el mundo supone que un profesional, además, no gasta líneas de código a lo tonto implementando el algoritmo de intercambio, sino que simplemente llama a la función, ¿sí? Un pequeño detalle es que C no tiene el algoritmo, ¿sí? Pero C++ sí, y digamos Java es un relajo, ¿sí? Java no puede hacer un buen de cosas simples, pero en C++ sí, ¿va? Entonces el algoritmo de intercambio es esta cosa, y esta cosita con esta cosita lo que haría es intercambiar esos dos. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, noten que yo les había dicho acá que el primer paso es no hacer nada, ¿no? Que si el arreglo está así, ¿sí? Si el arreglo está así, lo primero que tengo que hacer es simplemente dejarlo pasar. Esto también lo puedo implementar como que voy a intercambiar el elemento que está en la posición I con el elemento que está en la posición J cuando J está en la misma posición. Es decir, lo que estoy haciendo es intercambiar el uno consigo mismo, ¿sí? Si intercambia el uno consigo mismo se queda igual, todo el mundo de acuerdo, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer aquí es intercambio lo que estoy viendo en la posición I con lo que estoy viendo en la posición J, ¿sí? Y noten que la primera vez lo que ocurre es que I vale lo mismo que J y entonces no hago nada, pero tengo que hacer recursión, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer aquí es, ok, y ahora vete a la siguiente. Vete a la siguiente, ¿sí? Ahora un pequeño detalle. Cuando J avance, ¿sí? Cuando J avance, yo lo que voy a hacer es intercambiar esos dos, ¿sí? O sea, voy a volver a correr esta línea de intercambio arreglo de I con arreglo de J. Y entonces lo que va a pasar es que voy a poner esa cosa acá, voy a poner esa cosa acá, ¿sí? Y lo voy a poner aquí, ¿vale? Y voy a hacer la llamada recursiva, ¿ok? Digamos, lo que voy a explicar para este ejemplo puede ser que no sea problema, pero hay otros ejemplos donde sí sería problemático, ¿va? Les voy a explicar algo que en este momento no es estrictamente necesario, pero que yo les sugiero por otras cuestiones que se vayan acostumbrando, ¿sí? Por ejemplo, esto funcionará cuando mi I está por acá, ¿sí? Y cuando mi J avanza, y ahora lo que quiero es intercambiar el que está en la posición I con el que está en la posición J, ¿sí? Porque intercambiaría estos dos y me dejaría la permutación 2, 1, 3, ¿va? Ahora lo que yo tengo que asegurarme cuando J avance, ¿sí? De lo que yo me tengo que asegurar es que el 3 tenga su turno de brillar y quede al inicio, ¿sí? Ahora, el detalle aquí es que a mí me gustaría programar el algoritmo, ¿sí? Repito que en este caso tal vez sea innecesario, pero en general es buena idea. A mí me gustaría programar el algoritmo suponiendo que todavía tengo el arreglo original, ¿sí? Es decir, que todavía tengo el arreglo 1, 2, 3, ¿sí? Y para yo tener el arreglo original, lo que tengo que hacer aquí es, si aquí hice un intercambio, hago la llamada recursiva, pero luego deshago lo que hice para volver a tener el arreglo original, ¿va? En este caso en concreto, es posible que esta parte no sea necesaria, simplemente porque a todo mundo le toca estar en la posición I, ¿sí? Entonces, esta línea de código podría no ser necesaria para este ejemplo, pero hay muchas situaciones, ¿sí?, en las que a ustedes se les ocurre el algoritmo que tienen que hacer para generar las ramas recursivas, ¿sí? Pero el algoritmo que se les ocurre para generar las ramas recursivas asume que cada vez que van a hacer recursión, bueno, cada vez que van a hacerle un cambio al arreglo para luego hacer recursión, asumen que están trabajando con el arreglo original. Eso lo que significa es que si por acá tienen, alguien hizo un cambio y luego acabó la recursión y luego se viene para acá
y luego quieren hacer esta parte, es posible que su algoritmo acá ya no funcione bien porque no deshicieron los cambios que hicieron acá. Peor aún, porque las siguientes llamadas recursivas hicieron también cambios, ¿sí?, que nadie deshizo, y entonces cuando ahora hacen la siguiente llamada recursiva, su algoritmo, que suponía que el arreglo todavía estaba como el original, ya no es cierto, porque todo el mundo hizo un buen de cochinero en el arreglo y nadie volvió a acomodar las cosas como estaban. ¿Sí? Muy bien, entonces yo voy a dejar esta línea aquí. ¿Ok? No me queda claro si se necesita en este caso o no, pero prefiero dejarlo. Y entonces, por ejemplo, ahora lo voy a correr con 4. ¿Sí? Y miren lo que ocurre. Lalo, para mantener el algoritmo, ¿podrías hacer que los índices solo se muevan? No te entendí muy bien, Lalo. Una cosa que podrías hacer es cada vez que vas a hacer algo, haces una copia del arreglo, a la copia le haces lo que se le pega la gana y haces recursión sobre la copia, pero sería más complicado. Y en realidad creo que no entendí tu comentario, pero bueno. Si lo puedes refrasear, tal vez te pueda entender un poquito más. Pero noten lo que ocurre acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, bla, 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 bla. ¿Sí? No están en orden lexicográfico. Noten que 4, 3, 2, 1 está ahí y 4, 1, 2, 3 está acá. Pero aquí ya tenemos todas las permutaciones. Todas. ¿Sí? Ahora, el pequeño detalle es que son muchas, ¿sí? Y el otro pequeño detalle es que no están cumpliendo lo que nos están pidiendo acá, ¿sí? Pero bueno, creo que eso lo tenemos que terminar la próxima clase. De todos modos, hoy voy a dejar una tarea, ¿sí? Hoy voy a dejar una tarea y va a ser justamente de backtracking. ¿Dónde están los problemas? ¿Sí? Hoy voy a dejar una tarea que va a ser de... No, pero algoritmos estructurales de datos, ¿no? Del tema de backtracking, búsqueda con retroceso, ¿sí? Posiblemente no involucre permutaciones porque acá apenas las estamos viendo, ¿sí? Aunque no es muy complicado, pero yo creo que no va a incluir permutaciones. Pero hoy voy a dejar una tarea, ¿sí? ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué dice? Ya para terminar. Lalo, carita triste. Kike, carita triste. Lalo, el otro Lalo. O sea que en vez de hacer cambios directamente en el arreglo, mueves índices para que no tengas que modificar el arreglo original. La parte es que no te arreglo eso de mover índices, ¿sí? Es decir, al final del día, si tú mueves algo, el problema no es modificar el arreglo original. El problema aquí, el problema que les escribí, ¿sí?, es cuando tú tienes un algoritmo, ¿sí?, que dice, mira, tengo el arreglo original, si le aplico esto, obtengo una rama recursiva, si le aplico esto, obtengo la otra, si le aplico esto, obtengo la otra, ¿sí? Pero su algoritmo supone que comienzan así, ¿va? Y ahora, el problema es que si le hace cambios, ¿sí?, y luego las siguientes ramas recursivas hacen cambios, ¿sí?, y luego las siguientes ramas recursivas hacen cambios, ¿sí?, y todo el mundo dejó su cochinero. Ahora, cuando apliquen el algoritmo para la siguiente rama recursiva, el algoritmo suponía que todavía estaba así, pero puede ser que su algoritmo ya no sea correcto porque el arreglo ya no estaba como estaba originalmente, ¿sí? Ahí habría que ver si su algoritmo tiene chance de todos modos funcionar o no. Pero en general es una buena idea no suponer cosas, ¿sí?, y que cada rama recursiva, ya que terminó de hacer una parte de la chamba, deshaga lo que hizo. O sea, el cambio que hizo lo deshaga, para que la siguiente rama recursiva sí pueda suponer que otra vez está trabajando con el original, ¿sí? Y entonces lo que estoy diciendo aquí es justamente deshacer. Hago un cambio para que la recursión lo vea, pero lo deshago para que el siguiente ciclo de mi código no vea lo que hice hace rato, ¿sí? Para que la siguiente rama recursiva todavía pueda trabajar con el original, ¿ok? Pero bueno, ya me pasé un poquito y lo tenemos que dejar hasta aquí.
¿va? Hoy voy a dejar tarea, pero hasta como las 6:30, 7 tal vez. ¿Vale? Y viernes examen. Así que pues bueno, cuídense todos y estamos en contacto. ¿Vale? Vale.